Dios les bendiga. Bienvenido a este canal donde usted recibirá una palabra de parte de Dios. Primeramente, quiero dar gracias a Dios porque es únicamente por su voluntad, número 1, por su misericordia, por su gracia y por su poder a través de su palabra por el Espíritu Santo, que podemos predicar o usted escuchar esta palabra. Quiero tomar el tema la voluntad de Dios o la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar en santidad, pero la perfecta voluntad de Dios es estar en santidad y conocer las cosas espirituales, así como Pablo. ¿En qué voluntad, en qué posición está usted? En la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muchas veces en nuestro caminar como cristiano nos detenemos y miramos únicamente a un lugar, a una dirección, y no podemos ver un poco más allá. Nos concentramos y nos focalizamos en algo que ya deberíamos haber superado y ya deberíamos haber crecido en esas áreas. Estar en la voluntad de Dios es mantenernos en santidad, lejos de las cosas de este mundo, no solo con practicar el pecado, sino con pensar cosas que tienen que ver con el pecado. Eso en todas las áreas de nuestra vida. Al principio tenemos que esforzarnos para perfeccionarnos, pero Dios quiere que vayamos un poco más allá, no que nos quedemos y que nos focalicemos únicamente en esas cosas, tal como fue Pablo. Pablo
estaba en la perfecta voluntad de Dios, porque Pablo no solo vivía en santidad, sino que Pablo, aparte de vivir en santidad, conocía las cosas espirituales. Un hombre o una mujer de Dios, por guardarse del mundo, por vivir para Dios, está en la voluntad de Dios. Pero un hombre o una mujer que no conoce las cosas espirituales de Dios, que tiene la vista corta, los sentidos cortos en esa área, se va a quedar en ese nivel. Dios quiere que avancemos un poco más, no que nos quedemos únicamente en la voluntad de Dios, sino en la perfecta voluntad de Dios, así como lo fue Pablo. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Las cosas espirituales de Dios no son para los cristianos que todavía no han crecido, no han superado áreas de su vida. Todavía están pensando en cómo debe comportarse un verdadero cristiano. Están pensando en cómo debería vestirse un verdadero cristiano. Están pensando en cosas que ya debieron haber superado hace mucho tiempo, repetidas veces. Tienen que escuchar exhortaciones para que puedan dejar y ordenar áreas de su vida que todavía no están ordenadas. Un cristiano que todavía está con leche: no mientas, no robes, compórtate como un cristiano. ¿Estás leyendo la Biblia? Cosas básicas que todo cristiano
debe tener como base, como un niño en la infancia, en sus primeros años de escuela, la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, la puede alcanzar aquel que ha superado estas áreas de su vida, que ya entiende, que ha aprendido a vivir y obedecer la palabra de Dios. Esta persona está preparada para entrar y comprender las cosas espirituales. Ya ha superado áreas de su vida. Está entrando a la perfecta voluntad de Dios. Así como Pablo. Pablo en muchas epístolas habla del pecado, la fornicación, el adulterio y muchas otras cosas que todo cristiano convertido tiene que tenerlas como base. Pero Pablo no se quedó allí. Pablo fue más adentro. Él comprendía las cosas espirituales porque él estaba en la perfecta voluntad de Dios. ¿En qué posición, en qué voluntad está usted? ¿O no está en ninguna voluntad? La voluntad de Dios es una persona que se guarda del mundo y del pecado, pero la perfecta voluntad de Dios es guardarse del mundo y del pecado y conocer las cosas espirituales de Dios. Todo tiene un tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Cuando un niño nace, toma leche, después alimento sólido. Es como un cristiano que ha nacido, se le enseña y él aprende, ella aprende las cosas básicas del cristianismo y entra a la voluntad de Dios, a guardarse y separarse del mundo. Pero tenemos que ir más allá. Eso es lo que quiere Dios. Estar en la perfecta voluntad de Dios. Comprender las cosas espirituales de Dios. La voluntad de Dios o la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar en santidad, pero la perfecta voluntad de Dios es estar en santidad y conocer las cosas espirituales de Dios. Así como Pablo. Pablo estaba en la perfecta voluntad de Dios. Pablo no solo se guardaba de no mentir, de no engañar,
de no discutir, de no robar. Pablo no solo se guardaba del mundo o del pecado. Pablo, además de guardarse del mundo y del pecado, que todo cristiano tiene que saber y practicar, Pablo, además de todo eso, conocía las cosas espirituales de Dios. Y el que Pablo conozca las cosas espirituales de Dios, lo llevaban a estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos las tiene que revelar por su Espíritu Santo. Y Dios habla de muchas maneras. Y si usted o yo no comprendemos las cosas espirituales de Dios, podemos estar en la voluntad de Dios, pero no en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no vamos a poder comprender, porque solo lo vamos a poder comprender por el Espíritu Santo. ¿Y usted en qué posición está? Que Dios les bendiga. Paz.